Gestor de recursos. Recordemos que en nuestro motor ya hemos definido el árbol de la escena y tenemos algunas nociones de cómo se realiza el dibujado de esa escena utilizando la librería gráfica GL. En este tema vamos a definir un módulo nuevo y a conocer su funcionalidad básica. Se trata del gestor de recursos. El gestor de recursos es el módulo que se encarga de obtener los recursos de los archivos, almacenarlos en memoria RAM y ponerlos a disposición de las entidades del árbol para su uso en la escena. ¿Por qué interesa desarrollar un gestor de recursos como módulo independiente? En primer lugar, porque independiza el motor de los recursos concretos, de manera que podemos reutilizar cada módulo por separado si fuera necesario. Además, como ya sabemos, los recursos se leen de fichero. La apertura y lectura desde archivo es lenta, por lo tanto debemos, por un lado, evitar que un recurso se lea más de una vez y debemos realizar la lectura en el momento oportuno y la forma adecuada para que el sistema no se quede esperando un recurso necesario. Por último, los recursos pueden ocupar mucha memoria, por lo tanto debemos optimizar el espacio que ocupan y mantener una sola copia de cada recurso. Estas son las 4 preguntas clave que debemos plantearnos a la hora de diseñar un gestor de recursos. ¿Cómo servimos el recurso cuando se solicita? ¿Cómo se almacenan los recursos en el disco? ¿Cómo se cargan los recursos en memoria? ¿Cuándo se cargan los recursos en memoria? En esta lección vamos a responder a la primera y a la última pregunta. La forma en que se almacenan los recursos en el disco y la forma en que se cargan en memoria dependen de cada tipo de recurso, y eso lo veremos en las lecciones correspondientes. Respondamos a la primera pregunta. ¿Cómo servimos el recurso cuando se solicita? Para ello, veamos el siguiente esquema de funcionamiento. Supongamos que el motor necesita acceder a un recurso. Podría ser, por ejemplo, un recurso de tipo malla asociado a una entidad de tipo modelo. En lugar de acceder directamente al recurso, el motor se lo solicita al gestor de recursos. El gestor debe responderle al motor con el recurso que le ha solicitado. De forma más concreta, el gestor se habrá encargado de alguna manera de leer el recurso y guardarlo en memoria, y lo que hace es devolverle al motor la dirección de memoria en la que se encuentra el recurso, o dicho de otra manera, un puntero al recurso solicitado. De esta manera, el motor obtiene lo que quería, pero no se preocupa de cómo el gestor consigue devolverle el recurso. Veamos ahora qué es lo que hace el gestor. En primer lugar, el gestor debe preguntarse si ese recurso está ya en memoria. Si es así, es porque ya se ha leído anteriormente y basta con devolver el puntero al recurso. De esta manera cumplimos con dos de las premisas importantes: no leer 2 veces el mismo recurso y no ocupar más memoria de la necesaria. Sin embargo, si el recurso no está en memoria, debemos proceder a leerlo desde el archivo correspondiente y cargarlo en memoria. Una vez en la RAM, ya se puede devolver el puntero al recurso solicitado. Como vemos, el proceso de acceso al recurso es transparente para el motor, que obtiene el puntero al recurso en cualquier caso. Eso sí, la respuesta no será siempre igual de rápida por parte del gestor, dependerá de si se lee o no de disco. El gestor de recursos se puede definir a través de una única clase, bastante sencilla. Esta clase en su versión más simple solo tiene un atributo que es un array de punteros a recursos, es decir, un espacio de memoria en el que se guardan los recursos. Puede ser interesante manejar, en vez de un único array con todos los recursos, varios arrays especializados, uno para cada tipo de recurso. Vamos a suponer un único array para la explicación, pero extenderlo a varios arrays sería muy sencillo. Para gestionar este array, o arrays si son varios, solo necesitamos un método getRecurso por cada array. Veamos cómo el método getRecurso no hace más que implementar el esquema de funcionamiento que ya hemos explicado. A partir del nombre del recurso procedemos a buscarlo en el array. Un inciso: puesto que la operación de búsqueda se realiza para cada recurso y el array puede terminar siendo muy grande, conviene utilizar un tipo de datos para almacenar los recursos que permitan una búsqueda lo más eficiente posible. Si el recurso no se encuentra en el array, se procede a crearlo, a leerlo del fichero y a guardarlo en el array por si se vuelve a necesitar. Si ya estuviera en el array, esta operación no hace falta hacerla. En todo caso, se devuelve el recurso y el motor ya puede utilizarlo. La cuarta pregunta que nos hacíamos es: ¿cuándo se cargan los recursos en memoria? Conviene recordar para responder a esta pregunta que la carga de recursos es lenta y que los recursos ocupan mucho espacio en memoria, por lo tanto hay que cargar los recursos en el momento en que la posible espera no moleste al desarrollo de la aplicación y cuando los recursos sean necesarios para no llenar la memoria. Esto a veces supone encontrar un difícil equilibrio.
Lo primero es hacer una estricta planificación, especialmente si son muchos los recursos y la memoria es escasa. Vamos a enumerar algunas reglas a tener en cuenta a la hora de realizar esa planificación. En primer lugar, hay que determinar cuándo va a ser necesario cada recurso. En aplicaciones gráficas, generalmente no toda la escena se visualiza a la vez. Por ejemplo, en un videojuego por niveles o por estancias, lo razonable es cargar cada vez los recursos que forman parte del nivel o de la estancia, reutilizando los que se hayan cargado en niveles o estancias anteriores y desechando aquellos que ya no se van a visualizar para liberar memoria. Esto es aplicable a cualquier otra aplicación gráfica interactiva en la que solo unos cuantos recursos se visualizan a la vez. Por ejemplo, en un catálogo de productos online mostrados en forma de modelos 3D, no tiene sentido cargar de una vez todos los productos de la tienda, sino solo aquel que estamos visualizando o quizás un pequeño conjunto de productos relacionados. Otra cuestión importante es saber cuándo es el momento oportuno para cargar los recursos que hayamos identificado como necesarios. Para ello debemos identificar tiempos muertos, momentos en los que el usuario está tomando una decisión y situaciones en las que al usuario no le molesta tanto la espera para cargar los recursos. Por ejemplo, en un videojuego no podemos permitirnos detener la acción del juego para cargar un recurso nuevo. Normalmente se utilizan las pantallas iniciales de carga, la transición entre niveles o los tiempos de espera para la selección. Al jugador no le molesta esperar unos segundos entre pantallas, incluso le puede ayudar a relajarse. Otra idea es utilizar momentos en los que la acción es de baja intensidad y la carga del sistema es baja, con lo que no se nota esta ralentización. En otras aplicaciones interactivas de tipo gráfico, el esquema a seguir es utilizar momentos de transición o cuando sabemos que el usuario está entretenido en otras acciones. En todo caso, si se produce una espera, es necesario indicarlo al usuario con pantallas de carga o elementos que indiquen la espera. La última cuestión importante es el uso de estrategias síncronas o asíncronas. La gestión es síncrona cuando el hilo de ejecución es único. En este caso, el procedimiento principal solicita la carga de un recurso mediante una llamada a una función de carga, lo que se llama un callback. En ese momento, el flujo de ejecución se transfiere a la función, con lo que la ejecución del procedimiento principal se detiene hasta que la función termina de cargar el recurso y devuelve el control, lo que puede producir paradas en la acción de la aplicación. En C++, las llamadas a función son síncronas por defecto, lo que hace que sea la estrategia más sencilla. En JavaScript, por el contrario, las llamadas a función son asíncronas por defecto, de manera que si queremos añadir puntos de sincronía es necesario detener la ejecución del hilo principal explícitamente. La gestión es asíncrona cuando la ejecución es multihilo, es decir, para la carga del recurso se abre un nuevo hilo de ejecución, por lo que el flujo de ejecución se bifurca y el procedimiento principal no se detiene. En el caso de C++ es necesario crear un nuevo hilo de ejecución para que el hilo principal siga con la ejecución mientras se resuelve la carga del recurso. Cuando utilizamos JavaScript, por el contrario, no es necesario explicitar la creación de nuevos hilos de ejecución, puesto que esta es la estrategia que utiliza este lenguaje por defecto. La estrategia asíncrona tiene la ventaja de que no se producen esperas, ya que la aplicación continúa sin esperar al recurso. Sin embargo, esto puede generar un problema. ¿Qué ocurre si el hilo principal de ejecución llega al punto en el que necesita el recurso y este todavía no se ha cargado? Para solucionar esto hay que estar preparado y diseñar el motor para que pueda funcionar con recursos nulos y no dé un error. La solución puede ser comprobar si el recurso está cargado antes de utilizarlo y si no lo está, ignorarlo y seguir adelante. En ciclos sucesivos, cuando esté cargado, ya podremos utilizarlo. La consecuencia pueden ser comportamientos inesperados, como que determinados elementos de la escena no se carguen a tiempo durante la acción en la aplicación. En contraposición, la estrategia síncrona es más sencilla de implementar y no genera inconsistencias en la carga de recursos, ya que el sistema siempre espera a que el recurso esté cargado para continuar la acción. Para que no se produzcan esperas en la acción que muchas veces no son asumibles, hay que planificar muy bien los momentos de carga de los recursos y cuidar la ocupación de memoria. Esta es nuestra propuesta de gestor de recursos. En primer lugar, hay que identificar el momento en el que cada recurso se necesita. A continuación, debemos identificar los puntos en los que es posible la carga de recursos, al inicio de la aplicación, transiciones entre partes independientes o tiempos muertos. A continuación nos preguntamos si el tiempo disponible y la memoria necesaria son suficientes para cargar todos los recursos. Si es así, podemos cargar cada uno de estos recursos en el momento adecuado de forma síncrona.
Si no fuera suficiente, entonces podríamos cargar los que sea posible de forma asíncrona y los demás de forma asíncrona, previendo la posibilidad de que haya que trabajar con recursos vacíos.